Durante la siguiente sesión, los ponentes abordarán diferentes aspectos relativos a cuestiones actuales de los derechos sociales. La conducción de la misma estará a cargo de Samir Andrés Fajardo Morales, a quien cedo el uso de la palabra. Bien, buenos días para todas y todos. Es un gusto estar esta mañana con ustedes. Agradezco la generosa invitación a moderar esta mesa y procedemos entonces a su desarrollo. El tema que nos convoca en este espacio es cuestiones actuales de los derechos sociales. Para tales propósitos tenemos la suerte de contar con dos grandes especialistas y destacados académicos, los doctores Joaquín Mejía Rivera y Ricardo García Manrique. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular del doctor Joaquín e inmediatamente después le daré el uso de la palabra. El doctor Joaquín Mejía Rivera, hispano-hondureño, es doctor y maestro en estudios avanzados en derechos humanos por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, con destacada sobresaliente cum laude por unanimidad. Doctorante y diploma de estudios avanzados en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. En su calidad de autor y coordinador, ha publicado 15 libros, capítulos en libros colectivos, manuales populares y artículos en revistas sobre temas relacionados con derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. Desde 2002 representa a víctimas de graves violaciones a derechos humanos ante la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos y ha formado parte de equipos jurídicos para elaborar y presentar comunicaciones a la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En la actualidad, es coordinador de investigaciones científicas del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, investigador del equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras, profesor visitante en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y miembro de la Red de Colaboradores y Expertos de Checks and Balance de Ecuador. Asimismo, actualmente es comisionado de la Comisión Multinacional Independiente que le da seguimiento al proceso de reforma al sector Seguridad y Justicia en Honduras. Joaquín, hasta por 30 minutos tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, buenos días a todos y a todas. Yo me siento como en casa porque desde 2012 visito la Facultad de Jurisprudencia en la universidad, gracias a Luis Ríos y a todo su equipo. Y también me siento contento porque también me siento en casa porque por aquí tengo a varios profesores y profesoras de la Universidad Carlos III que me dieron clases, obviamente, a Francisco Javier Anzuate, que anda por ahí, a María Eugenia Palop y a Ricardo, que de hecho fue mi director de tesis. Y aunque muchas veces no saben el impacto que pueden tener a nivel de futuro en sus estudiantes, realmente yo estoy muy agradecido con cada uno de ellos. Sin más, yo voy a analizar algunas cuestiones sobre los derechos sociales a la luz del sistema interamericano en el marco de mi práctica como litigante ante la Comisión y la Corte Interamericana. Y una de las principales o las primeras cosas que hay que decir es que para evaluar la posición de los DESC en el sistema interamericano, lo vamos a ver desde los tres componentes que conforman el sistema interamericano. El primer componente es el normativo, es decir, el que está integrado por las normas jurídicas convencionales, estatutarias, reglamentarias, también por la jurisprudencia y además por la costumbre interamericana. El segundo componente es el institucional, que está referido a aquellos órganos encargados de vigilar el cumplimiento de las obligaciones emanadas de ese componente normativo, es decir, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el tercer componente, que es el político-cultural, relacionado con las entidades, organismos, instancias, ONGs, peticionarios, víctimas, universidades y los órganos políticos de la OEA, que de una u otra forma incidimos en la práctica de estos órganos. Perdón, comencemos con el primer componente, que es el normativo. Hay que decir que en materia de derechos sociales, no todos, pero sí particularmente, podemos hablar de la Carta de la OEA, que plantea algunas cuestiones de DESC, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador, que es el protocolo adicional en materia de DESC a la Convención Americana. Y nada más puntualizar que la Convención Americana es el corazón mismo del sistema. Es como si fuera la constitución de nuestro sistema interamericano, por tanto es el documento fundamental. Y este componente normativo, refiriéndose a la Convención Americana, a la CAD,
constituye un desarrollo normativo amplio en relación con los derechos civiles y políticos. No obstante, es incompleta en relación con los derechos sociales y por ello el Protocolo de San Salvador complementa a la Convención Americana. No, de todos modos hay que recordar que en los trabajos preparatorios de la conferencia especializada que adoptó la Convención Americana, el tema de los derechos sociales estuvo muy presente y fue tomado en consideración. De hecho, hay 3 proyectos de Convención Americana presentados por el Comité Interamericano de Jurisconsultos por Uruguay y Chile, donde se colocaban los derechos sociales en la misma categoría que los derechos civiles y políticos. Por otro lado, cuando el Protocolo de San Salvador le da competencia a la Comisión y a la Corte para conocer sobre alegaciones de violación a los derechos, a ciertos derechos sociales, es una forma de reconocimiento de la justiciabilidad de los derechos sociales en el sistema interamericano. Y en cierta forma se reconoce que la débil protección que tienen los derechos sociales en nuestro sistema es un asunto de voluntad política y legislativa más que a otras cuestiones de carácter técnico. De este cuerpo normativo se derivan 5 obligaciones que son fundamentales y que vamos a ver de manera rápida. La primera obligación es la de respetar y garantizar, la segunda, adoptar medidas, la tercera es la de igualdad y no discriminación, la cuarta es la obligación de progresividad y la quinta, la de asignación adecuada de recursos disponibles. Comencemos con la obligación general de respetar y garantizar. La obligación de respetar tiene un carácter negativo en el sentido que el Estado debe abstenerse de toda acción u omisión que implique una vulneración de los derechos. Y la obligación de garantizar este carácter positivo e implica que los Estados deben de adoptar medidas para garantizar los derechos. ¿Por qué es importante analizar estas obligaciones que estoy planteando? Porque nos vamos a dar cuenta que en materia de litigio estratégico de derechos sociales hay muchas potencialidades y muchas posibilidades que todavía no se han explotado de manera profunda en el sistema interamericano. Dentro de esta primera obligación de respetar y garantizar existen 5 deberes específicos. El primer deber es el de prevenir, segundo, investigar, tercero, sancionar, cuarto, reparar y quinto, garantizar niveles esenciales en los derechos. El primer deber, el de prevenir implica que los Estados deben de adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para prevenir, para evitar que los derechos sean vulnerados. Y para ello tiene que adoptar ciertas medidas. La primera medida es regular, es decir, crear un marco legal idóneo para la efectiva realización de los derechos. Y para ello los Estados deben adoptar normas que sean favorables a los derechos, derogar normas que sean contrarias a los derechos, abstenerse de adoptar normas que sean contrarias a los derechos. No obstante, no es suficiente tener un simple marco legal, sino que es necesario, la segunda medida, monitorear que esa norma o que ese marco legal sea realmente efectivo. Porque cuando un Estado monitorea la aplicación de las normas, entonces puede determinar o detectar dónde están los obstáculos, dónde están los temas prioritarios y por tanto elaborar e implementar políticas públicas en esas materias. La tercera medida es remover obstáculos fácticos y normativos que impidan la efectiva realización de los derechos. Un ejemplo clásico que se los puedo poner aquí y una cuestión básica. La Universidad de Coahuila es o representa el poder público, representa al Estado en materia de educación educativa aquí en Coahuila. Pero, por ejemplo, para subir a este escenario no hay una rampa y eso vulnera y limita los derechos de las personas que puedan estar en silla de ruedas. En ese sentido, una medida que deben de hacer los Estados es remover esos obstáculos fácticos y poner una rampa para que esas personas puedan subir al escenario. Como ven, son medidas básicas, muchas veces no requieren recursos y que tienen que ver con derechos económicos, sociales y culturales. Y finalmente, la cuarta medida es realizar estudios de impacto. Es decir, cada vez que un Estado va a adoptar medidas, por ejemplo, los programas estructurales en la economía, debe realizar estudios para ver de qué manera va a impactar en los derechos, sobre todo de los grupos más vulnerabilizados de la sociedad. Poniendo un ejemplo, ahorita con la apertura de la exploración y explotación del petróleo en México, habría que preguntarse si el Estado realmente realizó un estudio de impacto para ver el impacto o las consecuencias negativas en los derechos ambientales y sociales de la población. Nos olvidamos de la obligación de prevenir y pasamos a la segunda obligación que deriva de la obligación general de respetar y garantizar, en el sentido que hay que recordar que no todos los Estados, o es imposible que los Estados puedan prevenir todas las violaciones a los derechos humanos. Eso es imposible, eso es algo ideal. En ese sentido, cuando no se puede prevenir, entonces el Estado tiene una segunda oportunidad y la segunda oportunidad es la de investigar. ¿Y para qué se investiga? Para esclarecer qué fue lo que sucedió.
Ayer alguien en una de las mesas hablaba del derecho a la verdad, que tiene una dimensión individual y colectiva. Individual en el sentido de que las víctimas concretas tienen derecho a saber lo que pasó, y colectivo en el sentido de que la sociedad en su conjunto tenemos derecho a saber qué es lo que ha pasado con determinadas violaciones a derechos humanos. Se investiga para sancionar a todos los responsables, se investiga para restituir y reparar los derechos que han sido vulnerados, y se investiga también para identificar medidas para prevenir que esos tipos de hechos no vuelvan a repetirse. Y lógicamente se investiga para sancionar, y esa sanción lo que implica es que el Estado cumple con sus obligaciones de garantizar los derechos, y por otro lado se fortalece la institucionalidad democrática, porque cuando no se investiga y no se sanciona, las instancias del Estado evidentemente pierden legitimidad. El cuarto deber derivado de esa obligación general de respetar y garantizar es la de reparar, es decir, que se restituya plenamente a la situación anterior a la violación de un derecho, o que se adopten medidas que reparen o atenúen las violaciones. Un ejemplo clásico en materia de derechos laborales es que si a mí me despiden de manera injustificada, la forma en que me van a restablecer plenamente mi derecho es que se me coloque otra vez en mi puesto de trabajo. Hay derechos, como el derecho a la vida, que no pueden ser restablecidos plenamente, y por eso es que se pueden adoptar medidas que atenúen o que reparen las consecuencias de esa violación. Y finalmente, dentro de la obligación general de respetar y garantizar está la obligación o el deber de garantizar mínimos esenciales. Y estos mínimos esenciales es independiente del nivel de desarrollo económico, de la disponibilidad de recursos, de cualquier otro factor o dificultad, porque el Estado tiene la obligación, en palabras de la Comisión Interamericana, de asegurar por lo menos una vida que no cabe por debajo de cualquier definición racional de dignidad humana. Hemos visto la primera obligación, que es la de respetar y garantizar. Nos vamos a la segunda, que es la de adoptar medidas. Y esto que implica que el Estado debe suprimir las normas y prácticas que sean contrarias a los derechos. Pero también el Estado debe expedir normas y desarrollar prácticas conducentes a la efectiva realización de los derechos. Y estas medidas pueden ser legislativas o de cualquier otro orden, y es una obligación que debe ser cumplida de manera inmediata, en el sentido que desde el momento en que el Estado asume la obligación, debe realizar todas aquellas acciones deliberadas, concretas y orientadas claramente hacia la satisfacción de los derechos. Y otra cosa fundamental de estas medidas es que deben de ser efectivas en relación con el principio del efecto útil, es decir, que realmente tengan un impacto significativo en la vida cotidiana de la gente. Nos vamos a la tercera gran obligación que deriva de ese componente normativo, y es la obligación de no discriminación, que tiene dos caras, es como una moneda de dos caras. Por un lado, la obligación que tiene el Estado de crear condiciones de igualdad para los grupos que son históricamente excluidos o discriminados, y la otra cara es prohibir un tratamiento diferenciado arbitrario. Y esto implica, evidentemente, que puedan haber discriminaciones que constituyan diferencias compatibles con los derechos humanos. Aquí podemos hablar de las afirmaciones positivas. Se hablaba ayer, por ejemplo, de la cuota electoral para mujeres, eso es un ejemplo. Y por otro lado, hay discriminaciones que constituyen diferencias arbitrarias que son absolutamente prohibidas por el marco normativo interamericano. La siguiente gran obligación es la obligación de progresividad, que también es como una moneda de dos caras. Por un lado está en una cara el principio de progresividad en sentido estricto, que implica una obligación positiva en el sentido de que el Estado tiene que mejorar continuamente el goce de los derechos. En otras palabras, el Estado debe avanzar de manera gradual y constante hacia la plena realización de los derechos. Es decir, tiene que ir avanzando, dando pasos hacia adelante. Y la otra cara de la moneda es la prohibición de regresividad, que implica una obligación negativa en el sentido que el Estado debe de abstenerse de adoptar medidas deliberadamente regresivas. Y finalmente, la última obligación grande que deriva del componente normativo es la obligación de asignar adecuadamente los recursos disponibles. Es evidente que la disponibilidad de los recursos es una condicionante para la efectiva realización de todos los derechos, pero no solo sobre los derechos sociales, es de todos los derechos humanos. Imagínense si no hubiera presupuesto para que se efectúe o que sea efectivo el derecho al voto. O sea, todos los derechos de una manera son caros y que implican recursos para el Estado. No obstante, cuando hay recursos limitados, cuando hay recursos escasos, el Estado debe realizar todo el esfuerzo necesario para cumplir con unas obligaciones mínimas y para garantizar equidad
e igualdad en el acceso a esos recursos que son escasos. Y por eso, en situaciones de escasez, en situaciones de crisis económica como las que estamos viviendo, el Estado tiene que mantener el deber de proteger sobre todo a los grupos más vulnerabilizados de la sociedad mediante la adopción de programas de relativo bajo costo. Haciendo un análisis de esas obligaciones negativas, uno puede seguir los parámetros establecidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en el sentido que señala que para garantizar un derecho hay que tomar en cuenta 4 características de estos derechos: la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad. En materia, por ejemplo, de educación, que el derecho a la educación sea disponible implica que existan suficientes instituciones y programas, que hayan escuelas, que hayan instalaciones, que hayan maestros muy bien pagados. Pero no es suficiente que sea disponible, es necesario también que sea accesible. En primer lugar, que todo el mundo tenga acceso a esos centros educativos sin discriminación. En segundo lugar, que tenga accesibilidad material, en el sentido que, imagínense que hay una montaña donde unos niños y niñas tienen que caminar 2 horas para poder llegar al centro educativo. Tiene que ser accesible materialmente. Y también debe ser accesible económicamente. Un ejemplo claro es la educación primaria, que debe de ser gratuita. Pero también debe ser aceptable, es decir, que esos programas, que esas instituciones educativas sean pertinentes y además sean adecuadas culturalmente y de buena calidad. Y finalmente deben de ser adaptables, es decir, que deben de tener alguna flexibilidad ante las necesidades de las comunidades que se están transformando constantemente y que se desenvuelven en contextos cultural y socialmente variados. Como vemos, ese primer componente del sistema interamericano nos dice que se cuenta con una base normativa suficiente que proporciona pautas, mínimos, estrategias para avanzar en la instauración de condiciones básicas de dignidad humana expresada evidentemente en términos de derechos. Y por tanto es imperativo que aquellos y aquellas que incidimos en el sistema interamericano, en la Comisión y la Corte, promovamos en primer lugar la determinación del alcance de los derechos sociales y por otro lado la precisión de los límites de lo que es reclamable jurídicamente. Nos olvidamos del componente normativo y nos vamos al componente institucional, referido a la práctica y jurisprudencia de la Comisión y la Corte Interamericana. Y lo primero que hay que decir es que el marco normativo que acabamos de ver, a pesar que no es óptimo, y las amplias facultades que tiene la Comisión y la Corte Interamericana ofrece importantes posibilidades de protección de los derechos económicos, sociales y culturales. No obstante, los resultados no han correspondido ni con esas posibilidades ni con las condiciones de pobreza y desigualdad que hay en el continente y que requiere de actitudes y de acciones contundentes. Lógicamente se han dado pasos importantes para perfeccionar la protección de estos derechos ante la Comisión y la Corte. Sin embargo, estos órganos no le han dado un tratamiento metódico ni de manera sistemática y coherente. Y salvo en contadas excepciones, cuando lo han hecho conectándolos con derechos civiles y políticos o limitando las propias posibilidades que tienen estos 2 órganos del sistema. Pongamos algunos ejemplos rápidos de la Comisión Interamericana, donde ha conocido violaciones al derecho a la salud. Un caso contra Paraguay utilizó la Declaración Americana, que pese a ser un instrumento no convencional, es decir, que no es jurídicamente vinculante, pero declaró que el Estado paraguayo había violado el derecho a la salud y otros derechos. En otro caso contra Guatemala también declaró que el Estado había violado su deber de garantizar la salud de personas privadas de libertad. En un caso contra Ecuador, también lo mismo, la salud mental de una persona bajo custodia del Estado. Y esto, ojo, es importante para México, ahora con la apertura de la cuestión del petróleo, porque hubo un caso contra Belice, la Comisión dijo que las concesiones madereras y petroleras dieron lugar a efectos ambientales negativos, violando el derecho al bienestar, a la salud y al bienestar de las comunidades. En otros casos sobre derecho a la salud, la Comisión Interamericana dictó medidas cautelares en 3 casos, en uno sobre Honduras, en otro sobre Colombia y en otro sobre Paraguay, donde ordenó al Estado otorgar los medicamentos retrovirales para personas viviendo con VIH-Sida y también en otro caso de una persona privada de libertad que fue trasladada a un centro penitenciario distinto donde estaba recibiendo su tratamiento por una afección de la próstata y que se le había suspendido. La Comisión ordenó a través de una medida cautelar que se le continuara con el tratamiento. La Corte también ha tratado el derecho a la salud en estos diversos casos que no los voy a leer, pero que ha habido un tratamiento en relación con afectación a la salud mental. De hecho, la Corte ha ordenado, por ejemplo, establecer puestos de salud, campañas de vacunación, desparasitación, ha señalado también
por ejemplo, esto es fundamental sobre todo en el marco de los tratados de libre comercio, el caso Jiménez López contra Brasil, porque es una persona que muere en un centro psiquiátrico privado. Y el Estado brasileño dijo, yo no tengo culpa, eso fue un centro privado. Y la Corte le dijo, es que la salud es un derecho humano, es un bien público y por tanto, aunque el Estado pueda permitir concesiones a empresas privadas para que presten el servicio de salud, el Estado tiene el deber de regular y fiscalizar la asistencia de salud, independientemente que la entidad que preste el servicio sea público o privado, y por tanto el Estado es responsable. En materia de educación, la Comisión, por ejemplo, en un caso relacionado con una muchacha embarazada, que eso es muy común en nuestros países latinoamericanos, sobre todo en Mesoamérica, fue expulsada de su colegio porque estaba embarazada, porque iba a dar un mal ejemplo. Se llegó a la Comisión Interamericana y a través de una solución amistosa a esta niña se le dio una beca de educación superior y se modificó la ley orgánica constitucional de educación que permitía la expulsión de las niñas que salieran embarazadas, lo cual tuvo un impacto significativo en materia de derechos sociales. Y el caso de las hermanas Jan Bosico contra República Dominicana dictó medidas cautelares para evitar la expulsión de las niñas y para evitar que con esa expulsión se les limitara el derecho a asistir a clases. La Corte Interamericana, en el mismo caso de las niñas Jan Bosico, también determinó que al impedirle a la niña Violeta Bosico acceder a la educación porque se le trasladó a la noche, se le estaba vulnerando su condición de niña que requería una atención especial. En el instituto, uno de los casos que también la Corte habla del derecho a la educación contra Paraguay, donde dijo la Corte que un programa educativo deficiente causa consecuencias, sobre todo cuando la niñez que es beneficiaria de ese programa pertenece a sectores marginales. En un caso contra Guatemala, el plan masacre, plan de Sánchez, ordenó un plan o un programa de desarrollo en educación primaria, secundaria y diversificada en diversas comunidades, dotándolas de infraestructura y personal docente capacitado en enseñanza intercultural y bilingüe. En materia laboral, hay un caso de Guatemala donde la Comisión señaló que el Estado es responsable por tolerar violencia y represión contra trabajadores de la embotelladora de Coca-Cola. Y en un caso contra Nicaragua, contra trabajadores aduaneros, también señaló que adoptar medidas regresivas implicaba una vulneración a sus derechos. Y hay un caso en la Corte Interamericana que es emblemático en materia de derechos laborales, el caso Baena Ricardo contra Perú, más de 200 trabajadores que fueron despedidos por participar en una marcha, y después de participar en la marcha se aprobó una ley que decía que iban a ser despedidos si participaban en la marcha. Y en ese sentido fueron despedidos y la Corte ordenó la restitución de estas personas y también el pago de salarios caídos, etcétera. Y otro caso fundamental fue un caso contra Perú, en donde la Corte señaló que la ejecución de un líder sindical afectaba la dimensión individual de la libertad de asociación al matar a la persona, pero también la dimensión social de la libertad sindical en el sentido de generar temor a otras personas para que puedan organizarse en sindicatos. Y nos vamos al caso más emblemático, el primer caso que la Corte Interamericana conoce en materia de derechos económicos, sociales y culturales, donde unos pensionistas habían aportado a la seguridad social. Se aprobó una ley la cual reducía las pensiones que estaban recibiendo estos pensionistas para homologarla a todo el sector. Y en ese sentido, perdón, este caso es fundamental porque primero es el primer caso que se decide sobre un derecho económico social de manera directa, en este caso la seguridad social, a la luz del principio de desarrollo progresivo establecido en el artículo 26 de la Convención Americana. Este caso representó una victoria individual para los 5 pensionistas porque lograron su objetivo, pero representó una derrota colectiva para toda la población del Perú y para todos y aquellos y aquellas que litigamos en el sistema interamericano relacionado con temas de derechos económicos, sociales y culturales. En este caso, la Corte hubiera podido analizar el derecho a percibir las pensiones a través de determinar si reducir el monto de las pensiones implicaba una violación a la prohibición de regresividad establecida en el artículo 26. Pero lo que la Corte hizo fue conectarlo con el derecho a la propiedad para poder protegerlo. Y en ese sentido, por un lado, la Corte hace el análisis de conectar el derecho a la seguridad social o las pensiones con el derecho a la propiedad y, por otro lado, el análisis del desarrollo progresivo en el marco del artículo 26 de la Convención Americana. Lo que hace la Corte es decir
que las pensiones constituyen un derecho adquirido y por tanto se incorporan al patrimonio de los 5 pensionistas. Con esta lógica de la Corte, pareciera que el derecho a la seguridad social es un derecho civil porque se analiza las pensiones en términos de propiedad privada. Y por tanto el peligro es que se puede limitar por cuestiones de interés social. Ese es un peligro. Pero por otro lado, pareciera que para la Corte el derecho a la seguridad social es un derecho económico, social y cultural porque al analizar las pensiones o los límites que se pueden poner a este derecho, lo hace utilizando el protocolo de San Salvador. Entonces ahí la Corte nos dejó un poco perplejos porque no sabemos qué es lo que está asumiendo. Y en materia del desarrollo progresivo, del principio de progresividad establecido en el artículo 26, la Corte dice que los derechos sociales tienen una dimensión individual y una dimensión colectiva. Pero sin embargo, que su desarrollo progresivo se mide en función de la creciente cobertura del derecho social en general y del derecho a la seguridad social en particular sobre el conjunto de la población, teniendo presente los imperativos de la equidad social, y no en función de las circunstancias particulares de un número reducido de pensionistas que no son representativos de la situación general de toda la población. ¿Cuáles son los graves problemas con esto que nos dice la Corte? Bueno, en primer lugar, obliga a las víctimas a asumir una carga argumentativa adicional de demostrar no solo la existencia de un agravio individual, sino que también de un agravio colectivo. Por otro lado, ante esa dificultad, el número reducido de víctimas tienen que demostrar que constituyen una muestra importante que representa a todo el conjunto de la población. Lógicamente, esta estrategia que fue planteada por la Corte puede lograr frutos, sin embargo, es una carga adicional para las víctimas, es decir, que tienen que demostrar que son representativos de la sociedad en su conjunto, lo cual es una carga que no está o que no tiene ninguna base convencional, la representatividad, porque la Corte, de acuerdo al artículo 62, solo puede conocer casos relacionados con violaciones a derechos de individuos o grupos de individuos, porque el único órgano que puede conocer sobre situación general de los derechos humanos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en virtud del artículo 41. El resultado de esta sentencia evidentemente tiene una doble cara. En primer lugar, se consolida la vía de protección indirecta al conectar el derecho a la seguridad social con el derecho a la propiedad, un derecho civil y político. Pero también se desaprovechó la oportunidad que tuvo la Corte para desarrollar de manera profunda el artículo 26. En un caso posterior parecido, contra Perú, la Corte tuvo nuevamente la oportunidad de realizar ese mismo análisis que en 5 pensionistas. Y en ese sentido hay un pequeño avance en el sentido que la Corte ratifica su competencia material para pronunciarse sobre el incumplimiento del artículo 26 y además dice que ese artículo es una norma imperiosa exigible, jurídicamente exigible. Y no retomó su razonamiento anterior en relación con que se debe medir el desarrollo progresivo en función del conjunto de la población, lo cual es positivo, sino que estableció que su implementación progresiva puede ser objeto de rendición de cuentas y que su incumplimiento puede ser alegado ante la Comisión, ante la Corte o ante un tribunal nacional. Sin embargo, volvió a dejar escapar la oportunidad para desarrollar de manera profunda el análisis del artículo 26 relacionado con el desarrollo progresivo. Y finalmente, el componente político-cultural que está relacionado con aquellos actores que litigamos, con aquellos actores que incidimos en el sistema interamericano, vemos que se han desarrollado 2 tipos de estrategias relacionadas con el litigio de DESC. En primer lugar, unas estrategias con enfoque directo, es decir, se somete a conocimiento directo de la Corte un derecho económico, social y cultural que está claramente, que jurídicamente es determinable. El caso es de los que acabo Acevedo Buendía y el caso 5 pensionistas. Pero también hay otra estrategia que con un enfoque indirecto en el sentido de conectar un derecho social con un derecho civil para poder lograr mayores resultados, que es lo que se ha hecho tradicionalmente en el sistema interamericano. En otras palabras, es interpretar en clave social un derecho civil y político. Lógicamente, las estrategias con enfoque indirecto son más pragmáticas en el sentido de que se pueden lograr mayores cosas, porque para eso la Corte no tiene tanta reticencia. Sin embargo, hasta la fecha, en relación con el enfoque directo, se ha tenido muy poco éxito en la Corte, porque de manera constante ha estado evitando pronunciarse sobre el artículo 26 relacionados a derechos económicos, sociales y culturales. Hay que decir que ambos enfoques son necesarios en el litigio de casos relacionados con DES. La opción de uno u otro va a depender de las circunstancias de cada caso.
Se ha avanzado evidentemente de manera consistente en relación con el enfoque indirecto, conectarlo con un derecho civil y político, pero es necesario articular alegaciones sólidas para abrir posibilidades reales al enfoque indirecto, es decir, reclamar o alegar violaciones directas de derechos económicos, sociales y culturales. Y hay posibilidades que no vamos a hablarlos aquí, pero ante la Comisión Interamericana se pueden, sería a mi derecha, la verde, ante la Comisión Interamericana contra 11 estados se pueden alegar violaciones a esos derechos que están en la Declaración Americana. De hecho, la Corte Interamericana ha dejado claro que la Declaración Americana define y contiene los derechos establecidos en la Carta de la OEA. También ante la Comisión Interamericana se pueden alegar violaciones a esos derechos contra 3 estados en relación con el artículo 26, contra 20 estados también el mismo artículo 26 ante la Comisión y la Corte, y ante la Comisión y la Corte 2 derechos, educación y libertad sindical, contra 16 estados que han adoptado el protocolo de San Salvador. Como ven, en México se pueden alegar violaciones directas a derechos sociales tanto por el artículo 26 de la Convención Americana como por los artículos 8 y 13 del protocolo de San Salvador. Entonces hay un abanico de posibilidades y ya voy a ir terminando. Una cosa que hay que dejar claro y que seguramente Ricardo lo va a plantear es que aunque yo estoy planteándoles las posibilidades de litigio estratégico ante los órganos del sistema interamericano, el caso, y aunque el caso construye precedentes, jurisprudencia, el caso permite ver dónde está ubicado el Estado, evidencia sus contradicciones, permite identificar patrones y avanzar en estrategias, por sí solo no es suficiente para proteger efectivamente los derechos. Se necesita la movilización organizada de las fuerzas políticas y sociales de un país y una ciudadanía activa y crítica que exige el cumplimiento de la obligación estatal de lograr la realización de los derechos para la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho. Esta lucha por los derechos sociales no es una lucha jurídica únicamente, es una lucha sobre todo política y social. Y en este sentido, yo hice este cuadrito pensando en uno de los legados que nos dejó Peces Barba, que yo reconozco que no me gustaba mucho leerlo, pero porque era de filosofía del derecho, pero aquí Anzoátegui nos obligaba a leer un libro rojo a todos los doctorantes en ese momento, en esos años. Y ahora, tiempos después, ahora me doy cuenta de cuánto me ha servido, que yo que soy internacionalista. Y la importancia de los derechos sociales o de esa visión integral de los derechos humanos en general es como ver la democracia como si fuera un lienzo blanco. Y en ese lienzo blanco primero pintamos los derechos civiles que crean un espacio o un ámbito de autonomía para que las personas puedan actuar libremente. Luego pintamos los derechos políticos que establecen los cauces de participación en el poder y en el funcionamiento del poder. En ese lienzo blanco que es la democracia pintamos los derechos sociales que son aquellos que remueven los obstáculos que mantienen la discriminación e impiden la igualdad y permiten que existan condiciones para la libertad y la igualdad real. Y le podríamos agregar otra figurita en ese lienzo blanco que es la democracia, que son los derechos ambientales que unen de manera indisoluble persona, sociedad y naturaleza. Y finalizar, como decía o como ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto es fundamental para el Estado de Derecho y la democracia, porque la pobreza extrema y la desigualdad constituyen una violación generalizada a todos los derechos humanos, afectan seriamente la institucionalidad democrática, constituyen una desnaturalización de la democracia y hacen ilusoria la participación ciudadana, el acceso a la justicia y el disfrute efectivo de los derechos humanos de toda la población. Gracias. Bien, Joaquín, muchas gracias por la generosidad que das al compartir tanta información, tantas reflexiones y además por cumplir exactamente con los 30 minutos que te fueron asignados. Le toca en este momento el uso de la voz al doctor Ricardo García Manrique, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá y actualmente es profesor de las universidades de Alcalá, Carlos III, Universidad Ramon Llull Esade y profesor titular de la Universidad de Barcelona desde el año 2003. Ha participado de manera destacada en diversos proyectos de investigación dedicados a la historia de los derechos humanos, la discriminación por razón de sexo, los derechos sociales, la bioética y las relaciones entre derecho, cine y literatura. En la actualidad es investigador principal del proyecto I+D,
transferencias de material biológico de origen humano, aspectos sociales, jurídicos y bioéticos. Por supuesto que esta es una referencia a sus líneas generales de investigación, por razones de tiempo no citamos su prolífica producción bibliográfica. Doctor García, es un gusto, tiene hasta 30 minutos. Muchas gracias. Bueno, que conste que no soy tan acaparador como parezco y no doy clase en 4 universidades a la vez. He sido profesor de las 3 primeras en su día y ahora lo soy solo de la de Barcelona. ¿Más cerca? ¿Así? Bueno, ante todo, gracias a todos por estar aquí y gracias también a los organizadores, a todo el staff por la invitación primero y por hacernos pasar o permitir que pasemos unos días tan agradables en Saltillo como los que estamos pasando. Gracias sinceramente por eso. Estoy contento además por compartir mesa con Joaquín, que ya habéis visto que sabe un montón sobre derechos sociales, y no hay mayor orgullo y mayor satisfacción para un profesor pues, que ver que alguien que ha sido en algún sentido su alumno o ha estudiado con él o le ha ayudado de algún modo, pues progresa de la manera tan estupenda como está progresando Joaquín, que es una persona de referencia en el ámbito interamericano de protección de los derechos sociales. Bueno, de lo que voy a hablar yo es de lo que me han pedido los organizadores que hable, que es de la protección de los derechos sociales por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el tribunal que se suele llamar de Estrasburgo, porque allí radica. Mi exposición está dividida en 5 puntos y si me da tiempo, pues tengo un 6º punto que consiste en una reflexión, digamos, propia de un filósofo del derecho, que es lo que yo soy, a raíz o a partir de la exposición anterior. Pero no sé si me va a dar tiempo o no, eso ya veremos. Bueno, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ¿protege los derechos sociales? Bien, la respuesta es sí, sí los protege y lo que vamos a ver a continuación es por qué los protege, qué derechos sociales protege y en qué condiciones o cómo los protege. Punto primero, ¿por qué protege el Tribunal de Estrasburgo los derechos sociales? Podríais preguntaros, bueno, ¿y por qué no? Bueno, la pregunta tiene el siguiente sentido. El sistema europeo, es decir, el sistema del Consejo de Europa de protección de los derechos sociales, perdón, de los derechos fundamentales o humanos, yo suelo hablar de derechos fundamentales porque me gusta más ese nombre. O sea, que si uso ese término, entendedlo como sinónimo de derechos humanos. Digo, el Consejo de Europa diseñó, o en el seno del Consejo de Europa se diseñó un sistema dual de protección de los derechos. Por una parte, se aprobó en el año 50, si no recuerdo mal, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protegía los llamados derechos civiles y políticos y cuya justiciabilidad o cuya garantía se asignó al Tribunal de Estrasburgo. Y por otra parte, años después, en el año 61, se aprobó la Carta Social Europea, que era la que contenía los derechos sociales, que se consideraron no justiciables, es decir, no garantizables a través de un tribunal, y por tanto su sistema de defensa o de garantías de otro tipo es a través del Comité Europeo de Derechos Sociales, que funciona de otra manera. Por tanto, en principio, lo que uno debería entender es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no debe garantizar los derechos sociales, porque no es esa su función. Su función es garantizar los derechos civiles y políticos, que son los que están en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. Siendo así, ¿cómo es que o por qué este tribunal protege en determinadas condiciones o circunstancias los derechos sociales? Bueno, la razón podemos vincularla con 2 de las sentencias que la Academia consideró, la Academia Interamericana de Derechos Humanos, consideró más relevantes en la materia. La sentencia Marx contra Bélgica del año 79 y la sentencia Airy contra Irlanda de 1979 también.
En la primera, el tribunal entendió que los Estados no estaban sometidos únicamente a obligaciones negativas, es decir, a la obligación de no hacer o a la obligación de abstenerse. Ahora hablaré de eso. Y en la segunda, la sentencia Airi, el tribunal consideró que los derechos humanos eran o son indivisibles. Sí, perdón. Eran indivisibles. O dicho de otra manera, con palabras prácticamente textuales de la sentencia, que no había una barrera tajante entre los derechos civiles y políticos y los derechos sociales. Bueno, ¿qué significa eso? Vamos a ver de qué asunto se trataba y a continuación veremos lo que eso significa. En el asunto Marx, de lo que se trataba es de que la legislación belga, todavía en los años 70, contemplaba, la legislación civil, la distinción entre hijos matrimoniales y no matrimoniales. Y los hijos matrimoniales, perdón, los no matrimoniales, los nacidos fuera del matrimonio, pues sufrían una serie de, tenían un estatuto diferente. La relación paterno-filial o materno-filial era distinta, los derechos sucesorios eran menores, y la madre de Paula Marx, la madre de Alejandra Marx, que se llamaba Paula Marx, demandó al Estado belga por discriminación en este sentido. Y entonces el Tribunal Europeo consideró que la legislación belga era contraria al convenio porque violaba el derecho a la vida privada y familiar y discriminaba tanto a las madres solteras como a sus hijos. Y dijo una cosa que fue la siguiente: en el cumplimiento de las obligaciones o para garantizar los derechos del convenio, los Estados no se deben limitar a no hacer o abstenerse de hacer, sino que además están obligados a tomar medidas positivas, es decir, están sometidos a lo que llamó obligaciones positivas. Extrañamente, la obligación positiva a la que se refería el tribunal en este caso era la obligación positiva que tenía el Estado belga de derogar la legislación civil que discriminaba a los hijos no matrimoniales. Bueno, una extraña obligación porque también podíamos haberla construido como una obligación negativa de no aprobar esa legislación. Bueno, el caso es que lo que importa no es tanto el caso concreto del que se trata, sino que el tribunal afirmó algo que para la causa de los derechos sociales es muy importante, que es que para garantizar los derechos civiles o políticos también son necesarias, o también es necesario respetar obligaciones positivas, es decir, también es necesario hacer cosas. ¿Por qué es importante esto? Porque tradicionalmente se ha considerado que los derechos civiles y políticos se garantizan mediante obligaciones de abstención, de no hacer. Y los derechos sociales se garantizan mediante obligaciones de hacer o positivas. Bueno, esto desde el punto de vista teórico es muy cuestionable, no voy a entrar en eso, baste con constatar que el tribunal, en 1979, en la sentencia Marx, asumió esta tesis, la tesis de que en realidad todos los derechos, y no solo los sociales, requieren de obligaciones positivas. Y aquí se abría en realidad la puerta a obligar, digamos, positivamente a los Estados y, por tanto, indirectamente a garantizar derechos sociales, como luego veremos. Y en la otra sentencia, que es pocos meses posterior, de lo que se trataba es que de la señora Airi, que era una señora irlandesa, quería divorciarse de su marido. Y para ello tenía que iniciar un procedimiento de separación judicial. Perdón, quería separarse de su marido, porque en Irlanda el divorcio no estaba permitido. Y para separarse de su marido tenía que iniciar un procedimiento ante la High Court, que es un tribunal de Irlanda, que aunque permitía acudir sin abogado, bueno, el caso es que todos los procesos que se seguían ante la High Court eran con abogado y los abogados eran caros, digamos. La señora Airi no tenía recursos y demandó al Estado irlandés diciendo que no protegía su derecho a un proceso equitativo
dado que no le proveía de un abogado gratuito, no le prestaba asistencia jurídica gratuitamente. Y el tribunal dijo, efectivamente, la señora Airi ha visto conculcado su derecho a un proceso equitativo o justo porque no tenía el dinero suficiente para pagar a un abogado y, por tanto, tampoco ha podido separarse, y eso ha llevado a la conculcación del derecho a la vida privada y familiar, que en determinadas ocasiones puede requerir vivir separado de tu cónyuge. Ya lo sabemos. Es aquí cuando el tribunal dijo que para garantizar los derechos civiles, en este caso el derecho a un proceso justo y el derecho a la vida privada y familiar, es posible que sea necesario garantizar ciertos derechos sociales o ciertos derechos prestacionales. Por ejemplo, en este caso, el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Es decir, que de nada me sirve, decía prácticamente el tribunal en estos términos, de nada me sirve que me garanticen un derecho civil, como es el derecho al proceso justo o a la intimidad familiar, si ese derecho no va acompañado de otro derecho, que en este caso es el derecho a la asistencia jurídica gratuita, que podemos considerar como un derecho social, porque es un derecho positivo, un derecho prestacional. Y es cuando dijo el tribunal, es que no hay realmente una línea divisoria entre los derechos civiles y políticos por un lado y los derechos sociales por otro. Van todos en el mismo saco, vino a decir. No usó la expresión castellana, van todos en el mismo saco, pero es lo que vino a decir. Bien, en definitiva, ¿por qué protege, conclusión, ¿no?, del punto primero de mi exposición, por qué protege el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos los derechos sociales cuando esos derechos no están en el convenio que debe garantizar y para el que o para cuya defensa se creó ese tribunal? Bueno, porque el tribunal considera que para que sean efectivos los derechos civiles y políticos es necesario que en determinados casos se asegure a sus titulares ciertos derechos sociales. Bien. Punto 2. ¿Qué derechos sociales ha garantizado o de qué derechos sociales se ha ocupado el Tribunal de Estrasburgo? Bueno, para empezar, del de la asistencia jurídica gratuita. Para continuar, del derecho a la salud, de lo que podemos llamar el derecho a unas condiciones de vida dignas, del derecho a la vivienda y del derecho a la seguridad social. Y voy a comentar brevemente en este segundo punto de qué manera el tribunal vincula o asocia estos derechos sociales con los derechos civiles y políticos, civiles en este caso, del Convenio Europeo. El tribunal dice, por ejemplo, en la sentencia Calvelli y Ciglio contra Italia del año 2002, dice: el convenio garantiza el derecho a la vida y viene a decir todos tienen derecho a la vida o algo similar. Pues bien, para que ese derecho sea efectivo, yo tengo que tener garantizado mi derecho a la salud. Es decir, si mi salud no está en condiciones, si mi salud no es protegida adecuadamente por un sistema sanitario, entonces mi derecho a la vida se resiente. ¿Por qué? Pues porque me muero. Yo creo que esto, desde un punto de vista lógico, no tiene ningún problema. Todos entendemos que hay una conexión conceptual entre la vida y la salud, entre tener una buena salud, llevar una vida sana y, sobre todo, que cuando estamos enfermos o nos pasa algo, alguien se ocupe de nosotros. Bueno, simplemente lo que dijo el tribunal o lo que acreditó el tribunal era eso, que para que el derecho a la vida fuera efectivo no era bastante con que el Estado se abstuviera de quitarnos la vida, sino que hacía falta que el Estado garantizase nuestra salud. Esencialmente lo que vino a decir el tribunal en esa sentencia, el 2002, fue eso. Más adelante, en una sentencia muy reciente, que también a la Academia le ha parecido relevante, la sentencia Nencheva y otros contra Bulgaria, que es del año 2013, bueno, esto es un asunto tremebundo. En un hospital, en una especie de hospicio o de centro,
para niños aquejados de graves discapacidades físicas y psíquicas que había en una región perdida de las montañas búlgaras, pues durante el invierno de 1996-97, que fue particularmente duro, murieron hasta 15 niños. Fueron muriendo a lo largo del invierno 15 de esos niños que estaban allí ingresados permanentemente. ¿Y por qué murieron? Bueno, pues porque no había comida, no había fuel para la calefacción, no se podía poner la lavadora para lavar las sábanas porque no había electricidad, no había médico, no había nada. Aquello era un desastre. Las autoridades encargadas del centro reiteradamente reclamaron al Estado a las autoridades búlgaras, bueno, la provisión de fondos para mantener en condiciones el establecimiento, pero no recibieron esos fondos y bueno, el resultado fue que murieron esos 15 niños. Y al cabo de un tiempo los padres demandaron al Estado búlgaro porque se consideró que bueno, pues, el Estado búlgaro había conculcado el derecho a la vida y había tratado de manera inhumana o degradante a esos niños y a los demás niños también, claro, a todos los que vivían allí. Y en efecto el tribunal consideró no solo que se había conculcado el derecho a la vida por vincularlo con el derecho a la salud, en el sentido de que no hubiera médico, sino que en general consideró que era contrario al derecho a la vida el que esos niños se mantuvieran, que la vida de esos niños transcurriera en esas condiciones tan indignas. O sea, consideró todo, la ausencia de calefacción, de electricidad, de alimentos, de ser todo. En ese sentido digo que vinculó el derecho a la vida con lo que podemos llamar el derecho a unas condiciones de vida dignas. No entró, por razones procesales, a considerar si estas condiciones constituían un trato inhumano o degradante del artículo a los que se refiere el artículo y prohíbe el artículo 3 del convenio, pero es igual, porque en la medida en que estas condiciones eran contrarias, violaban el artículo 2, el derecho a la vida, ya se estaba infringiendo el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y no solo eso, sino que además dio un paso más respecto del asunto Calvelli Ciglio, y es que indemnizó a los padres de algunos de los niños, con una cantidad que a mí me pareció un poco ridícula. Además, yo soy contrario a la indemnización por daño moral en general, pero bueno, 10.000 euros. Curiosamente, esto dicho sea de paso, anecdótico, solo indemnizó a 2 de los padres. A los demás no les indemnizó porque quedó acreditado que los demás padres que habían demandado al Estado búlgaro no se habían preocupado de sus hijos desde el momento en que los habían ingresado en ese centro hacía años y no los habían visitado nunca. Esto es lo que se llama hipocresía, y el tribunal les da un palo a esos padres y les dice: a ustedes no les indemnizo por daño moral porque ustedes realmente no merecen ser indemnizados porque no parece que hayan sufrido ningún daño. Pero bueno, esto es una cosa anecdótica que no tiene mayor importancia. Luego, por tanto, derecho a la salud y a unas condiciones de vida dignas, derecho a la asistencia jurídica gratuita y otros derechos que también en otras sentencias ha garantizado de un modo o de otro el tribunal, es el derecho a la vivienda y el derecho a la seguridad social, vinculando el derecho a la vivienda con el derecho a la vida privada y familiar, en varias sentencias contra Inglaterra, por ejemplo, relativamente recientes, y vinculando el derecho a la seguridad social de una manera muy similar a lo que ha contado Joaquín con el asunto de los 5 pensionistas, vinculando el derecho a la seguridad social con el derecho a la propiedad, diciendo que los derechos o los beneficios de la seguridad social se pueden considerar como posesiones o como propiedades. Dicho sea de paso, en realidad el derecho de propiedad da para mucho y uno lo puede interpretar como quiera. Esto es lo que pasa también con las cláusulas de derechos fundamentales o derechos humanos, que no está escrito en ninguna parte su significado y pueden significar cosas
muy distintas. Y por eso depende mucho de cómo los tribunales interpreten esas cláusulas el que acaben teniendo pues, un contenido u otro y acaben protegiéndose unos derechos u otros. ¿Qué tal vamos de...? Bien, me quedan 10 minutos. No, mal vamos. Bien. Ya se ve que Joaquín es un activista también, es un hombre del mundo, vive en el mundo real, y yo que soy profesor de filosofía, pues vivo en otro mundo, y siempre me paso con el tiempo. Bueno, punto tercero, ¿cómo es la protección que garantiza o que ofrece el tribunal en materia de derechos sociales? En primer lugar, es indirecta. ¿Por qué? Pues porque los derechos que en realidad se pretende proteger de manera directa son los derechos civiles del convenio, y solo indirectamente, en la medida en que sea necesario para proteger estos primeros derechos, se protegen los derechos sociales. Bien, en segundo lugar, es parcial. ¿Qué quiere decir parcial? Bueno, pues que solo se garantizan algunos derechos sociales, no todos, y solo en alguna medida o en algunas condiciones muy determinadas. ¿Cuáles? Bueno, pues las que vienen, digamos, determinadas por el caso concreto del que se ocupa el tribunal, porque claro, estos derechos no están en el convenio, entonces su creación no es normativa en el sentido de que no están escritos por una autoridad normativa, sino que es lo que se llama pretoriana, es decir, es el propio tribunal el que dice, bueno, y ahora digo yo que además de los derechos expresamente establecidos en el convenio hay este y este, la salud, la asistencia jurídica gratuita, el que sea, ¿no? Bien, ¿eso qué significa? Bueno, pues que es una protección o un reconocimiento parcial de determinados derechos en determinadas condiciones y, por tanto, en tercer lugar, es una protección inconsistente. ¿Por qué? Pues porque uno se pregunta por qué este derecho sí y este otro no, cuando parece que tendría los mismos méritos, o por qué este derecho en estas condiciones sí y en estas otras condiciones no. Bueno, ya digo, una protección, no puedo ahora entrar en detalle, pero claramente inconsistente, derivada de la parcialidad y del origen judicial de estos derechos. Bueno, punto cuarto, vamos acelerando. Incomodidad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sus consecuencias. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos con los derechos sociales se le ve, ¿no? Se le ve que está incómodo. No está como pez en el agua, no está en su salsa. ¿Por qué? Bueno, pues por dos razones. En primer lugar, porque su mandato es el de proteger derechos civiles y políticos. Para eso se creó ese tribunal, no para proteger derechos sociales. Entonces, aunque él argumente con la indivisibilidad, las obligaciones positivas, etcétera, la conexión entre derechos, no está a gusto, y entonces, bueno, está incómodo, porque no está ahí para eso, no está ahí para eso. Y segundo, porque los derechos sociales son insaciables. Son insaciables. Es decir, yo puedo querer como... os voy a leer el artículo 11 de la Carta Social Europea, que es la que contempla los derechos sociales. Toda persona tiene derecho a beneficiarse de cuantas medidas le permitan gozar del mejor estado de salud que pueda alcanzar. Esto, literalmente, lo que quiere decir es que yo tengo derecho a todo lo que pueda beneficiar mi salud. A todo. Claro, si yo voy a un tribunal y le digo, oiga, ¿usted qué quiere? No, yo lo quiero todo. En materia sanitaria, ¿qué es lo que quiere? Todo. Los mejores especialistas, el mejor hospital, los mejores medicamentos y, naturalmente, gratis, todo gratis, porque hablamos de derechos fundamentales. Si hablamos de materia educativa, claro, el derecho a la educación es insaciable. ¿Usted qué quiere? ¿Que su hijo sea escolarizado? Sí, pero quiero algo más. ¿Qué? ¿Que haya clases de inglés? Sí, pero quiero algo más. ¿Qué? ¿Que sea un buen profesor, un profesor nativo el que da las clases de inglés? Sí, pero quiero algo más. ¿El qué? ¿Que su hijo pase el verano en Estados Unidos o en Inglaterra en una familia? Sí, pero esto no se acaba nunca. No es que esto sea malo, es que está en la naturaleza de las cosas, que queramos la mejor educación, la mejor sanidad, las mejores condiciones laborales. Lo que no está en la naturaleza de las cosas es que un tribunal, sea el de Estrasburgo o cualquier otro, pueda garantizar eso. A eso me refiero con la insaciabilidad
y la incomodidad que le genera al Tribunal de Estrasburgo y yo diría a cualquier otro tribunal. ¿Consecuencias de la incomodidad? Bueno, la autorrestricción. El tribunal ha reconocido algunos derechos sociales, pero se autolimita. La incoherencia propia, a la que ya he aludido, y la insatisfacción ajena. Esto pasa mucho. Es decir, bueno, oiga, si se pone usted a reconocer derechos sociales, pues yo también quiero este otro derecho y en estas otras condiciones. Claro, se abre la puerta y aquello ya no hay quien lo pare. Bueno, me abstengo de juzgar, por tanto, hasta qué punto es bueno o malo que el tribunal haya hecho lo que ha hecho en esas sentencias que he comentado. Punto quinto y último, luego vendrá el añadido, si da tiempo. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Pues siendo de la actitud del Tribunal Europeo en materia de derechos humanos, en materia de derechos sociales. Siendo realistas, pues más de lo mismo. Es decir, una protección parcial, inconsistente y por tanto insatisfactoria, ¿no? Y una tensión constante y una falta de seguridad jurídica importante también, porque si el tribunal ese día, bueno, o según que magistrados toquen y tal, está más animado, pues te concede un derecho social. O en determinadas condiciones te lo concede. Si no, pues dice que no, porque el margen de apreciación y porque en realidad el convenio no está ahí para garantizar derechos sociales, porque todo esto que os digo está en su jurisprudencia. Siendo optimistas, siendo extremadamente optimistas o ilusoriamente optimistas, pues uno puede llegar a esperar mucho más. Yo diría, uno puede esperar la luna, como esperan algunos comentaristas, algunos académicos, generalmente internacionalistas. Hay un protocolo al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es el número 12, que establece la cláusula de no discriminación en general y que viene a decir, si un ciudadano europeo tiene un derecho garantizado, o mejor dicho, si el derecho estatal de uno de los Estados miembros garantiza un derecho, pues respecto de ese derecho no se puede discriminar a nadie. De manera que, claro que los Estados miembros garantizan muchos derechos sociales, o que incluso se puede considerar que los ciudadanos de los Estados miembros del Consejo de Europa disfrutan de los derechos que establece la Carta Social Europea, que son los derechos sociales. Vía la cláusula general de no discriminación del protocolo número 12, que todavía no ha entrado en vigor más que para unos pocos estados que lo han ratificado, quizá por esto, el Tribunal Europeo podría arrogarse competencia para garantizar, para obligar a los estados a garantizar todos los derechos sociales, habidos y por haber. Esto es lo que algunos, de manera optimista, exageradamente optimista, esperan. Yo no creo que esto suceda, pero bueno, no lo sé, vete tú a saber. Bueno, luego, por tanto, hemos terminado diciendo qué podemos esperar. Yo diría, desde un punto de vista realista, que las cosas sigan igual. Desde un punto de vista más optimista, pues que mejoren en ese sentido, que yo creo que en realidad no sería mejorar, sino más bien empeorar. Bueno. Van a pensar ustedes que soy un enemigo de los derechos sociales, ¿no? Me está sonando la intervención un poco a contra. No, no es eso, sino que yo creo que los derechos sociales pues tienen su lugar y a lo mejor el lugar de los derechos sociales no es o no solo es el de los tribunales. ¿Me da tiempo para una reflexión? ¿Me regala el moderador? 2 minutos. No, 2 minutos ya tengo, son míos, pero otros 2. 4. Bueno, 4 o 5 en total. Muy bien. Claro, si no hubieran hecho tantas preguntas sobre las cuestiones estas de gays, lesbianas, intransexuales, pues no pasaría ahora lo que yo entiendo que es mucho más interesante, pero bueno. Brevemente, reflexión conclusiva. En realidad aquí lo que estamos viendo es que los derechos sociales o no son sociales o no son derechos. Si los tratamos como derechos, pues no tienen nada de sociales, es decir, no tienen nada de particular. En tanto que derechos que puedan ser
ejecutables por un tribunal, garantizables judicialmente, pues tienen el mismo fundamento que todos los demás derechos, la libertad. Sus maneras de protección son las mismas, un haz de obligaciones positivas, negativas, distintos tipos de técnicas de garantía de los derechos. Esto lo han demostrado por activa y por pasiva varios profesores de derecho, Abramovich, Curtis, Pisarello. Ha quedado súper claro que a estos efectos todos los derechos son iguales, ¿eh? Bueno, luego entonces, si los tratamos como derechos, no tienen nada de sociales, es decir, no son particularmente distintos, ¿eh? No tienen nada que los identifique. Y por eso, fijaos, es tan difícil definir los derechos sociales. Yo le reto a Joaquín, aunque ha hecho un intento, pero le reto a que los defina, ¿eh? Y le pasaría, o me pasaría a mí o a cualquiera, como le pasaba a San Agustín con el tiempo, ¿no? Creo que era San Agustín. Si no me preguntan lo que es, lo sé. Si me preguntan lo que es, entonces no lo sé. Pues con los derechos sociales pasa lo mismo. Estamos aquí hablando de ellos como si fueran una cosa bien identificada. Y no, es una cosa que realmente no se sabe realmente en qué consiste, ¿no? Bueno, pero fijaos, si los tratamos como derechos, habrán de restringirse necesariamente para que pueda un juez aplicarlos y defenderlos. Perderán su carácter de ideales colectivos a cambio que reflejan nuestra concepción de lo justo, nuestra concepción de cómo sería un mundo de ciudadanos igualmente libres, en condiciones de llevar una vida buena. En cambio, si mantenemos su específico carácter social, es decir, de ideales de una sociedad justa en materia educativa, sanitaria, laboral, etcétera, etcétera, pues entonces, podemos decirlo así, dejan de ser derechos. Mantenemos todo su alcance, pero como ideales políticos, no como derechos subjetivos que podamos garantizar ante un tribunal. Y esta tensión que llevan dentro los derechos sociales, y por ende en realidad los derechos fundamentales, es la que está reflejada, creo yo, en la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo en materia de derechos sociales. ¿Acaso, pienso yo, habría de buscarse el equilibrio entre estas dos dimensiones de los derechos, como derechos subjetivos a un mínimo, que expresaría un consenso no negociable, serían garantizados por un tribunal? Pero no serían solo eso, porque queremos que el profesor de inglés sea un buen profesor y queremos que el niño vaya a pasar el verano a Inglaterra. Eso también lo queremos. Y queremos la mejor sanidad, no solo una sanidad básica. Y queremos buenas condiciones laborales, no solo un trabajo. Y eso forma parte también del derecho social. Y aunque no sea garantizable por un juez, lo importante es, por tanto, darse cuenta que los derechos sociales van más allá de lo que los jueces pueden hacer. Y que los derechos fundamentales, humanos en general, no son solo límites al poder, sino que son también cauces para el ejercicio del poder político democrático. Y como me quedan 30 segundos, más o menos, un minuto. Sí, un minuto. Pues diré lo siguiente. No vayan ustedes a pensar, del tenor de mi intervención, que el enemigo de los derechos sociales es el problema de si son justiciables o no, o cómo, o de qué manera. No es un problema técnico. El verdadero enemigo de los derechos sociales son los privilegiados, los poderosos, aquellos que viven muy bien a costa de que los demás no puedan vivir tan bien. Y el miedo que tienen los poderosos a perder sus privilegios, ese es el verdadero enemigo de los derechos sociales. Bueno, yo concluiría diciendo a los poderosos, a aquellos que tienen miedo a perder su posición, lo que los ciudadanos queremos es simplemente que nos dejen vivir una vida suficientemente libre, donde podamos elegir una vida buena. No queremos todo, solo queremos eso. Y si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidaremos. Muchas gracias. Bien. Hablando de privilegiados, yo creo que yo soy un privilegiado por haber tenido el gusto de
estar en medio de estas dos presentaciones, que me parece que sí es evidente que hay un diálogo de opuestos, y hay un diálogo de opuestos, y me parece que esta reflexión no sobra en este momento del espacio, del foro, y es en dos posturas que deliberadamente se han autoascrito como internacionalista filosófica, y bajo esa perspectiva, ¿cómo se entienden los derechos? Una mirada de la preocupación por el sentido último de los derechos sociales, que es su vigencia real, y una pregunta por criterios de necesidad, conveniencia y fundamentación teórico-filosófica. Y yo abonaría un poco al debate a partir de estos dos extremos en una distinción teórica de la que, sobre todo en su intervención, Ricardo planteó expresamente su entendimiento, y es que para él los derechos fundamentales y los derechos humanos son equivalentes, homologables, y en todo caso en su dimensión práctica son una y la misma cosa, en tanto que en la otra postura implícitamente se lee que el derecho internacional de los derechos humanos podría tener una justificación, una fundamentación propia, en donde se distinguiría entre derechos humanos y derechos fundamentales. Y eso traerá, sin duda, una ascripción teórica, si los derechos humanos son algo diferente a los derechos fundamentales, para rechazar perspectivas teóricas constitucionalistas que al final de cuentas podrían justificar temas como generaciones de derechos en oposición a otra perspectiva teórica que implicaría la posibilidad de justificar los derechos humanos sociales a partir de perspectivas de interdependencia e indivisibilidad como principios hermenéuticos, y sin duda las posturas teórico-filosóficas desde las que se postulen los planteamientos definirán, por supuesto, si entendemos la justiciabilidad como parte íncita del derecho de acceso a la justicia en sentido amplio y como una categoría especial de los propios derechos sociales. Dicho lo anterior, empezaría por formular una pregunta común de alguna de ustedes en el auditorio, que fue expuesta, digo común para los dos expositores, que dice si se puede definir cuál es el límite de intervención del Estado en la sociedad a fin de garantizar los derechos sociales sin atentar contra intereses o preferencias religiosas o incluso tradiciones y costumbres. La dejo enunciada, digamos, para que si ustedes pueden la integren a sus respuestas frente a las preguntas. Hasta por 5 minutos, Joaquín, si pudieras intentar dar respuesta al cúmulo de preguntas que te llegaron. Sí. Bueno, esa común se la dejo a Ricardo porque es muy difícil. Me está boicoteando, creí. Bueno, por cuestiones de tiempo, no sé si algunas lograron copiar mi correo electrónico por si están interesados o interesadas en dialogar sobre varias de las preguntas, porque son demasiadas, entonces escogí unas cuantas rápidas que puedan, a través de las cuales puedo dar una visión general. En primer lugar, exigir que funcionarios disminuyan sus prestaciones de acuerdo a la situación económica es regresividad. El artículo 5 del Protocolo de San Salvador establece claramente que se pueden poner límites y las medidas regresivas pueden ser legítimas solo con leyes promulgadas con el objeto de lograr el bienestar general en una sociedad democrática y en la medida en que esas medidas, valga la redundancia, no contradigan el propósito y razón mismo de los derechos. En ese sentido, hay unos parámetros establecidos por la Corte en el marco del artículo 5 del Protocolo de San Salvador, a través de los cuales sí se pueden tomar en cuenta algunas limitaciones a los derechos sociales en función del bienestar general. Por otro lado, si se puede considerar que México ha violado los derechos sociales a permitir la extracción de gas a través del cribe del subsuelo y todo lo que está pasando ahora con Pemex. Bueno, lo primero que hay que decir es que recordemos que lo que hay que determinar son cuáles son las conductas del Estado que puedan constituir una violación. Y en este sentido, una cuestión práctica para aquel o aquella que quiera litigar casos de este tipo es determinar en qué territorio se está haciendo el fracking. Puede ser territorio indígena. Si es territorio indígena, entonces hay unos deberes especiales, derivados no solo de la Convención Americana, que reconoce la protección de la propiedad colectiva, sino que también el convenio 169 de la OIT
relacionado con pueblos indígenas y tribales, donde se reconoce, y esto es una jurisprudencia constante de la Corte Interamericana, la consulta previa. Y que para que en este sentido lo que hay que decir es que los órganos del sistema y la Convención Americana no desalientan el desarrollo, sino que establece que el desarrollo se debe realizar respetando los derechos humanos. Y uno de esos derechos, evidentemente, tienen que ver con derechos sociales, bienestar de salud, ambiente, etcétera. Y otro fundamental es el respeto a la consulta previa, que tiene 3 elementos. En primer lugar, el consentimiento, lograr el consentimiento informado, de buena fe, de las personas que están viviendo en ese territorio donde se van a desarrollar los proyectos de desarrollo. En segundo lugar, es garantizar que esas personas, esas comunidades se beneficien razonablemente de esos proyectos. Y en tercer lugar, la realización previa de un estudio de impacto ambiental, cultural, político, para determinar si ese tipo de actividades puedan ser violatorias o son violatorias a los derechos humanos de las comunidades. Si es violatorio para los derechos económicos la privatización de los bienes y servicios. Primero, hay que decir nuevamente que la Convención Americana no establece o no impone un modelo de desarrollo, sino que le da la libertad y la discrecionalidad a los estados para poder desarrollar de la manera que ellos consideren oportuno, e incluso le da libertad al Estado para poder concesionar bienes públicos. No obstante, estas concesiones deben realizarse en el marco de respeto a los derechos humanos, y podemos ver si un Estado respeta o no a la luz de las obligaciones que vimos en mi presentación, porque en pocas palabras la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que no puede haber desarrollo sin respeto a los derechos humanos. Excusarse en que un derecho de naturaleza progresiva viola los derechos por no hacerlos de manera inmediata, hay que recordar, evidentemente, por ejemplo, el derecho a la educación no se puede hacer de manera inmediata. O sea, mañana no podemos tener escuelas, no podemos tener profesores, profesoras, etcétera. Lo mismo muchos derechos, como el derecho al voto, el derecho al acceso a la justicia. La mayoría de derechos son de carácter progresivo. Lo que se debe de asegurar es que desde el momento en que el Estado asumió una obligación, desde ese momento tiene que dar pasos que reflejen que está orientado a la consecución de esos derechos. Y esto pensando en una fórmula bien básica, es decir, cuando una constitución o cuando un tratado internacional reconoce un derecho, lo que está reconociendo es la existencia de una expectativa normativa, y esa expectativa normativa genera una obligación para el Estado en el sentido de que tiene que cumplirla. Y por tanto, desde el momento que asume esa obligación, tiene que demostrar que está dando pasos efectivos hacia la plena realización de esos derechos. Y una última, que tiene que ver con si la seguridad pública es un derecho social. De hecho, yo les recomiendo leer el informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos de la Comisión Interamericana, donde establece que la seguridad pública es, en primer lugar, una política pública y a la vez es un derecho humano, que no está reconocido en ninguna norma convencional, pero sí está reconocido en la jurisprudencia, y sobre todo está vinculado a otros derechos, no solo civiles y políticos, sino también económicos, sociales y culturales. Y en este sentido yo creo que tanto en México como en Centroamérica, en el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, hay que tener claro esto, que hay dos formas de tratar el tema de la inseguridad pública: a través de un enfoque restrictivo que prima la intervención policial, en el caso de México, también militar, y posteriormente la intervención judicial, y un enfoque amplio que tiene que ver con garantizar derechos fundamentales y que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de la población, acceso a educación, a salud, a empleos dignos, a viviendas dignas, y otros derechos evidentemente civiles y políticos. En esa línea podemos decir que ese derecho a la seguridad ciudadana es un derecho un poco híbrido, porque contiene dentro de sí o está ligado con otros derechos que son fundamentales para garantizar, al final de cuentas, la libertad de la que nos hablaba Ricardo. Bien, muchas gracias. Ricardo, en paridad de tiempo, hasta por 8 minutos, por favor. Bueno, pues preguntas. vamos allá. ¿Por qué está en contra de la indemnización en caso de daño moral? Considerando que el dinero aliviaría las cargas de la vida en un mundo capitalista, otorgando cierto confort que, si bien no es equiparable a la restitución moral estricta, es parte del acercamiento a esta.
Bueno, a ver, una cosa es que uno no tenga dinero y que el dinero pues ayuda a ser libre, desde luego. Esto, salvo los teóricos del liberalismo, todo el mundo lo sabe, ¿eh? Todo el mundo sabe que el dinero da libertad. Pero esto es otro tema. La cuestión la cuestión del daño moral es si el daño moral justifica que le demos dinero a una persona porque esa persona haya sufrido ese daño, ¿eh? Que esa persona tenga unas necesidades u otras, o más o menos dinero, o más o menos recursos, es otra cuestión. Yo considero que el daño moral, en tanto que moral, no puede ser cuantificado económicamente. Imaginad que os matan, no sé, a un hijo, en un accidente de tráfico. Te matan a un hijo y el juez te da 10.000 euros de daño moral. ¿Y luego qué haces con esos 10.000 euros? ¿Te vas a cenar? Con el dinero. Claro, ¿en qué te lo gastas? ¿En ropa? Esto es un tema de responsabilidad, de derecho de daños, de derecho de la responsabilidad civil y vuestra contractual, un tema que no tiene que ver con los derechos sociales. Simplemente digo, bueno, que no penséis que es una posición totalmente irracional la mía, es seguramente minoritaria, pero bueno, es un tema que es interesante, ¿no? el tomar posición al respecto, ¿eh? Dado el problema para definir los derechos sociales, al que yo me he referido, ¿deberíamos pedir que nos olvidemos de ellos? No, a ver, no se trata de olvidarnos de los derechos sociales de cada uno de ellos. La cuestión es que ¿por qué tenemos que usar la categoría derechos sociales cuando en realidad no sabemos bien lo que une a todos ellos como tales y lo que los diferencia de los demás? Es decir, los podemos definir por extensión, este y este, pero no por intención, por la propiedad o cualidad que tiene cada uno de ellos, ¿eh? Claro que el derecho a educación, al trabajo, a la sanidad son muy importantes, no digo que nos olvidemos de ellos, ¿eh? Digo que quizá el hecho de que nos cueste definirlos sea señal de que no son derechos particularmente distintos, sino que son pues, como los demás, ¿eh? En relación con la concepción de derechos sociales como insaciables, que he dicho que lo son, ¿no lo considera alejada de la realidad y es más un pretexto para su continua insatisfacción por parte del Estado, cuando la mayoría mundial no exige lujos, sino una satisfacción o posibilidad de cumplimiento de sus necesidades básicas, un mínimo de condiciones dignas para desarrollar cualquier plan de vida? Bueno, esto es relativo, es decir, si uno no tiene nada, pues quiere un poco. Cuando tiene un poco, pues quiere un poco más. O sea, es una cuestión relativa. No, yo cuando he dicho que son insaciables no quería hablar mal de ellos, sino simplemente quería decir que un juez no es la autoridad adecuada para garantizar esto. Esto es un proyecto comunitario, el que en un país la educación sea de categoría, de nivel, ¿no? Que todos estemos muy bien educados, que nuestra sanidad sea de gran categoría, que las condiciones de nuestro trabajo sean buenas, que nuestras viviendas sean dignas, que tengamos parques, que tengamos todo tipo de servicios. Eso es un proyecto político, no es para que unos cuantos jueces lo lleven a cabo, sino para que lo llevemos a cabo en tanto que comunidad política democrática. Eso es lo que quería decir. No quiero decir que sea el que la gente pida más o pida menos. A ver, yo creo que lo que la gente debe querer, en definitiva, es vivir en una comunidad donde la libertad esté repartida entre todos por igual. Que no haya unos que tengan muchas oportunidades vitales o muchas oportunidades, y otros muy pocas. Simplemente se trata de eso. Simplemente se trata de eso. Y eso un mínimo no lo garantiza. Un mínimo lo que alivia es la pobreza. Pero ese mínimo no alivia la desigualdad. Y por supuesto que el pobre quizá lo único que quiere o de lo que es consciente es de su pobreza. Pero cuando superamos ese estadio, seguimos queriendo tener las mismas oportunidades que los demás. Y voy a aprovechar para defender aquí a un autor y a un libro que me es muy caro y muy querido, y que fue el otro día criticado por el doctor Salazar, y no se me ha olvidado. Hay un libro de T.H. Marshall que se titula Ciudadanía y clase social. Es un libro de 1950 que a los interesados por estas cuestiones os recomiendo que leáis, porque explica muy bien qué son realmente los derechos sociales, como ideales colectivos
de mejora de nuestra comunidad. Bien. ¿Pudieran los derechos sociales convertir a un Estado en paternalista y evitar con esto el desarrollo de una sociedad? Bueno, esto seguramente lo pregunta alguien de ideas liberales o neoliberales, Esta es la idea de que si el Estado se ocupa de garantizar a todos un cierto estatus o un cierto nivel de bienestar, pues entonces la gente se relaja, se echa a dormir, por así decir. No se esfuerza, no trabaja y confía simplemente en papá Estado. Bueno, esto no tiene por qué ser así. De hecho, los estados más potentes del mundo, o muchos de los estados más potentes del mundo, pues tienen un cierto nivel de derechos sociales garantizado para todos. Ejemplo clásico, los estados escandinavos. No tiene por qué ser así. Y pensar de los seres humanos que somos eso es imaginarnos como animales prácticamente. No es así. Se trata de garantizar a todos unas condiciones dignas de vida. Y pensar que nos vamos a conformar con eso y no nos vamos a esforzar y no vamos a aprovechar esas condiciones para desarrollar nuestra propia vida es ser muy pesimistas desde un punto de vista antropológico. Pesimistas y además equivocados. ¿Hasta qué punto el capitalismo liberal actual afecta a los derechos sociales? Los derechos sociales bien entendidos son incompatibles con el capitalismo. Los derechos sociales abocan a una sociedad socialista. Así que el que quiera la plena efectividad de los derechos sociales ya sabe cuál es la opción política a la que se tiene que afiliar. ¿Podría la exigencia de estos derechos afectar de forma negativa a las sociedades provocando una dependencia a la asistencia social? Esto es la misma de antes. ¿Conoce el caso de los jornaleros de San Quintín, Baja California? No lo conozco, pero haré por conocerlo y... Bueno, digo, no lo conozco y si la persona está interesada, pues que me escriba y podemos comentar algo al respecto. Hay una pregunta sobre derecho mexicano que mejor no contesto porque no lo domino y termino. Bueno, hay una sobre la discriminación LGTB que en realidad no me corresponde a mí, pero sobre todo porque no es una cuestión de derechos sociales. La discriminación que pueda sufrir cualquier persona por su orientación sexual es una discriminación injustificada, por supuesto, y debe ser removida, pero no es propiamente un problema de derechos sociales. Y termino con la última, que era la que ¿Cuál es el límite de intervención del Estado en la sociedad a fin de garantizar esta categoría de derechos, sin atentar contra intereses o preferencias religiosas o incluso tradiciones y costumbres? Que quede clara una cosa. Históricamente los derechos fundamentales, los derechos sociales, los derechos fundamentales en general, los derechos humanos, nacen como ideales supremos de una comunidad política. Y por encima de esos ideales no hay nada, ni religión, ni tradiciones, ni nada. Por tanto, el límite que tiene el Estado para garantizar esos derechos es ninguno. Bien. Ya está. Bien, antes de proceder a entregar el respectivo reconocimiento a cada uno de nuestros participantes, me siento la obligación como moderador de la mesa de dejar constancia de dos cosas importantes. Uno, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales no cuenta con una cláusula como el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo cual habría que hacer guardadas proporciones en la transpolación de ideas y argumentos de un sistema al otro. Y segundo, a propósito del multireferido tema del margen de apreciación, tampoco cuenta el Convenio Europeo con un artículo como el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Digamos, los puntos de encuentro son importantes, las distinciones de los sistemas también son importantes, y a propósito de la idea de generar un observatorio, deberíamos generar incluso un avance semántica y dogmática de lo que interpretemos a partir del propio conjunto de normas. Les agradezco nuevamente su participación a los dos panelistas y hago entrega de sus respectivos reconocimientos. Agradecemos la participación de nuestros ponentes y en este momento el moderador hace entrega a Ricardo García Manrique y Joaquín Armando Mejía Rivera de un reconocimiento por parte de la Academia Interamericana de Derechos Humanos por su intervención en este observatorio. Igualmente,
la Academia Interamericana de Derechos Humanos reconoce la participación de Samir Andrés Fajardo Morales como moderador de esta sesión. A todos ustedes, muchísimas gracias. Hacemos en este momento un receso de 15 minutos.